Gloria al Señor. Dice lo siguiente Dios en su santa palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Aleluya. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y a él seguirás por seguirás por su nombre. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Oramos a Dios invocando su nombre glorioso de Jesús. Amado Dios, te damos las gracias. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, yo te doy las gracias, Señor Jesús, por permitirme tomar tu palabra, Señor, en mis manos y en mis labios. Gracias, Señor, por permitirme hacer uso de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por tenerme aquí delante de ti y delante, Señor, de tu iglesia, la cual tú has comprado a precio de tu sangre preciosa. Dios Todopoderoso, te pido que en esta mañana me uses muy grandemente con tu presencia divina para predicar tu palabra. Úsame, Señor, usa mis labios. Señor Jesucristo, usa mi lengua para predicar tu palabra en tu nombre de Jesús. Concédeme el entendimiento en las escrituras, la inteligencia y el discernimiento de tu palabra. Te lo pido en tu nombre de Jesús, que me conceda la inspiración divina de tu palabra bendita del cielo. Bendice tu iglesia, Señor, dándonos el entendimiento y la sabiduría para entender tu palabra, concediéndonos, Señor Jesucristo, el entendimiento para recibirla, Dios Todopoderoso, para que así tu palabra sea provechosamente de bendición a nuestras vidas y a nuestros corazones. En nuestra vida cristiana sea de bendición para todos en tu nombre de Jesús. Amén. Todos dando un gloria a Dios. Y al nombre de Jesucristo. Bien, puedan sentarse en los que están de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, gracias a Dios por la gran oportunidad que Dios nos da. El tema en esta mañana, continuamos con el tema del temor a Jehová. Del temor a Dios. Aleluya. Que es algo muy común para todos, ¿verdad? Como la fe. La fe en nosotros es muy común. Gloria a Dios. Porque todos tenemos la misma fe. Creemos en un mismo Dios. En un mismo Señor. El bautismo
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es muy común, porque todos nosotros somos bautizados en ese nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el temor, pues el temor nos debe ser común a todos nosotros, porque todos necesitamos el temor de Dios para andar en el Señor, en los caminos del Señor. Necesitamos el temor a Dios. Aleluya. Y para perseverar en nuestro Señor Jesucristo, necesitamos el temor a Dios. Sin el temor a Dios no podemos perseverar. Las personas que se van dejando de Dios y se van quedando, que no asisten al culto, o que se van dejando enredar por las bagatelas del mundo y se van saliendo, pierden el temor a Dios y ya no asisten más, ¿verdad? Pero lo que cada día más se van metiendo, nos vamos congregando, nos vamos metiendo, nos vamos congregando y vamos asistiendo, gloria al Señor Jesús, y vamos rechazando todos los días de nuestra vida las bagatelas del mundo, al mundo y al pecado. Entonces nos vamos conectando más con Dios y vamos entrando en mejor comunión con el Señor y vamos teniendo más contacto divino, más contacto directo con Dios, por el temor al Señor nuestro Jesucristo. Lea un texto, otro versículo, o un versículo en el capítulo 20 del libro del Éxodo, capítulo 20. Voy a leer el versículo 18, 19 y 20. Dice lo siguiente: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Gloria al Señor. Y su temor está delante de vosotros, ¿para qué? Para que no pequéis. Gloria al Señor. Para que no vayan a pecar. Le dijo Moisés al pueblo. Gloria al Señor. Entonces, en el temor de Dios nos conduce a guardarnos del mal, a cuidarnos del mal, a cuidarnos de pecar contra el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, porque es lo que Dios exige. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que lo ames. Gloria al Señor. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sí, dice la Escritura: que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, sino que temas a Jehová tu Dios, que tenga el temor a Dios y a su palabra bendita del cielo. Ya vimos entonces que le dijo Moisés al pueblo, por el cual el temor de Dios estaba delante de ellos. Le dijo: para que no pequéis, para que se cuiden de ir a pecar, se guarden de pecar.
Gloria al Señor. Bueno, pero podemos decir, no, eso fue el pueblo de Israel. Pero hoy a la iglesia, hoy Dios a su iglesia también nos enseña, nos dice que hemos cuidarnos de no pecar. Gloria al Señor. Y que hemos procurar por vivir una vida de santidad. De santidad en Dios, nuestro Salvador. Y algo más. Lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 12, el versículo 14, donde él está diciendo lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos cosas muy indispensables para la salvación. Gloria al Señor. La paz y la santidad son indispensables para nuestra salvación y vuestra salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, para que vivamos en santidad delante de la presencia del Señor, nuestro Jesucristo. Me viene el pensamiento para decirle, y pienso que cualquiera de ustedes puede decir, no, eso es real, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y aún desde antes de comenzar, desde antes de entrar ya al Evangelio, ya sabíamos que era esa reunión de evangélicos. En esa reunión la gente ya no es común, decíamos, no es común como nosotros. Ya la veíamos muy diferente, cuando todavía no nos hemos convertido al Evangelio, ¿verdad? Cuando todavía no nos habíamos convertido al Evangelio. Y más cuando ya nos convertimos al Evangelio, pues ahí sí entramos en mejor razón delante de la presencia del Señor nuestro Jesucristo. Gloria al Señor. Hay un pasaje o un texto de las Escrituras, de la palabra de Dios, que me llama mucho la atención, donde el rey David le hizo una invitación al pueblo de Israel para lo siguiente. En el capítulo 34 del libro de los Salmos, versículo 11, el rey David le hizo una invitación al pueblo de Israel y les dijo: venid, hijos, oídme, vengan, mis hijos, escúchenme, como así los pueda llamar como hijos. Venid, hijos, oídme, escúchenme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Gloria al Señor. La invitación del rey David al pueblo de Israel fue para que lo escucharan. La enseñanza que él tenía para darles, para enseñarles, dijo: el temor de Jehová os enseñaré. El temor a Dios. Gloria al Señor. Para enseñarles el temor del Señor. Porque en el temor de Dios ellos podían confiar cada día más en Dios, poder tener más confianza en el Señor. Gloria a Dios. Acercarse más a Dios, tener mejor comunión con Dios.
por el temor al Señor. Temor, respeto, reverencia. Gloria al Señor. Respeto al Señor, reverencia al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces esto influye mucho en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, para andar en los caminos del Señor, nuestro Jesucristo. Escuchamos de personas en la iglesia que tienen una trayectoria de 30 años en el Evangelio, de 40 años, de 50 años, ¿sí?, de 60 años, de 62 años en el Evangelio. Gloria al Señor. Y además de esto, con un testimonio muy brillante, transparente. Gloria al Señor. Alguien podría preguntarse, ¿cómo han hecho para perseverar tantos años? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo hacen? Andando en el temor de Dios, respetando a Dios, temiendo a Dios, su palabra bendita y gloriosa, y haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Gloria al Señor. Y desechando todo lo que el Señor nos manda desechar, ¿verdad? Porque también hay que hacerlo. Y desechar todo lo que Dios nos manda desechar. O sea, todo lo que nos pueda causar desagrado en la presencia de Dios, ¿verdad? Todo lo que sea desagradable para hacer delante de la presencia del Señor, y hacer solo lo que sea agradable a los ojos de Dios, a la presencia del Señor. De modo que el Señor Jesucristo nos pueda llamar a nosotros también y nos pueda decir, como dice en el Salmo 101, el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria al Señor. Para que así entonces Dios tenga en quién poner sus ojos. Digo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Y en quién pone Dios sus ojos sino en los fieles de la tierra? Digo, para que estén conmigo. Gloria al Señor. El que ande en el camino de la perfección, este es el que me sirve. Gloria al Señor. Entonces, para que así Dios también nos tenga en cuenta. Gloria al Señor. Nos tenga en cuenta, y bien en cuenta nos tenga Dios. Aleluya. Manteniendo sus ojos puestos también en nosotros, como personas obedientes a su palabra, como personas que tememos a Él, guardamos sus mandamientos, le tenemos respeto a Dios, obedeciendo su bendita y gloriosa palabra del Señor. Entonces el rey David les dijo, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y ahora luego les dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Al hombre que desea vida, vivir. Gloria al Señor. Y no vivir por vivir, sino vivir para Dios. Gloria al Señor. Sino vivir para Dios. No vivir por vivir nada más, ¿sí? Y tener conocimiento de las cosas del mundo, sino vivir también para Dios el Señor. Que desea muchos días para ver el bien
y desea muchos años para ver el bien. Gloria a Dios. Yo le digo que yo deseara muchos días, desear vida en el Señor y desear muchos días para cada día ver más el bien. Pero no muchos días para vivir y solo para vivir, sino para hacer algo en lo que Dios me pueda ocupar, en lo que Dios me pueda usar a su servicio y al servicio de las demás personas, de muchas personas. Gloria al Señor. Como cualquiera de todos nuestros hermanos que también pueden servir al Señor y servir a las demás personas. Hoy puede ser que terminado el culto un hermano o algunos hermanos se acerquen a algún amigo para hablarle el mensaje de la palabra de Dios, para invitarlo al culto de las 4 y traer 4 o 5 personas al culto. Y 4 o 5 personas de esas que trajo al culto, esas 4 o 5 personas, así sean 2 que se conviertan, 3. Entonces también para servir a los demás. Gloria al Señor. Y servirles con su testimonio, con su ejemplo de cristiano, de creyente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivir y vivir para el Señor. Gloria a Dios. Y también para ver el bien cada día que Dios hace en medio de su iglesia. Entonces le dijo: guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Gloria a Dios. Entonces le dijo: guarda tu lengua del mal. Porque nos enseña la Biblia que también con la lengua podemos pecar, ¿verdad? Con la lengua también podemos pecar, o nos puede hacer pecar. Y entonces hay que guardar la lengua del mal. Sí. Y nuestro labio de hablar engaño. Guardar la lengua del mal porque nos puede hacer pecar. ¿Cómo? Nos puede llevar a hablar mal de los demás, a criticar a los demás, a murmurar de los demás, a levantar calumnias a otras personas. Cuando se trata de calumnias es porque son cosas que no son reales, porque no son verdaderas. Entonces, de esa manera nos puede llevar a pecar. O también nos puede llevar a hablar palabras soeces, palabras groseras, a hablar palabras corrompidas, y nos puede hacer pecar. Entonces, por lo tanto, tenemos que guardar nuestra lengua del mal, cuidar nuestra lengua del mal. Gloria al Señor. Para que no nos vaya a ir a hacer pecar contra el Señor. Si tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos guardamos de hablar palabras soeces, groseras, corrompidas. Nos guardamos de criticar a los demás, de murmurar de los demás, ¿sí? De levantar calumnias a las demás personas. Porque lo hacemos en el temor de Dios. Gloria al Señor. Y de hablar engaño. Gloria a Dios. De hablar mentiras. Gloria al Señor. De hablar mentiras. A no estar mintiendo, ¿verdad? A no estar mintiendo. Porque la mentira, a pesar de que es un pecado que no es como tan que no es un pecado como tan grave, que es algo como tan insignificante, es un pecado de muerte, es un pecado de condenación. Entre los pecados, la mentira es un pecado que nos puede llevar también a la condenación. Entonces también tenemos que evitar mentir.
Pero a veces mentimos de alguna manera involuntaria. Alguien pasa por acá o nos llega por ahí cerca y nos dice: allá en el parque pasó un carro y mató 3 personas. Y entonces yo voy y le digo al otro hermano: que en el parque un carro mató 3 personas, ya no ningún carro mató a nadie. Y yo le estoy diciendo a otro que en el parque mata. Estoy mintiendo involuntariamente, ¿cierto? Por eso que a veces tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. De esas noticias tenemos que esperar a informarnos bien si es verdad o eso es mentira. Entonces, para no ir a pecar involuntariamente, no pecar voluntariamente como lo hacen algunas personas y guardarnos de mentir. Gloria al Señor. Y les estaba diciendo aquí en esta escritura del Salmo 34, versículo 11 al versículo 14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien. Gloria al Señor. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al Señor. Así dice la Biblia, que el que encubre sus pecados no puede prosperar. Espiritualmente, en su vida cristiana, no puede prosperar, porque hay pecados encubiertos que no los ha confesado a Dios, que no se ha arrepentido para confesarlos a Dios, y por lo tanto entonces no puede prosperar en su vida cristiana, su vida espiritual. Si quiere prosperar o si queremos prosperar, no podemos encubrir ninguna falta, ningún pecado. Tenemos que proceder a arrepentirnos, apartarnos del mal y confesarlo para que Dios pueda perdonar nuestra falta, nuestros pecados, y así podamos prosperar en nuestra vida cristiana espiritual. Gloria al Señor. Apártate del mal y haz el bien. Y luego hacer el bien como Dios nos lo ha mandado, como Dios nos lo ha dicho. Gloria al Señor. Y lo hacemos en el temor de Dios. El temor de Dios es maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Hay una escritura en el libro de Proverbios que nos habla lo siguiente del temor a Dios. El capítulo 16, versículo 6 en adelante, textualmente está diciendo la Biblia, la palabra de Dios, lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero hay que hacerlo con misericordia, teniendo misericordia de los demás y andando con la verdad. Gloria al Señor. Así los hombres se apartan del mal. Gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que nos hablaron el mensaje de la palabra de Dios y lo usaron con misericordia y nos enseñaron el mensaje de la palabra de Dios con rectitud, hablando con verdad, andando con rectitud, y así nosotros aprendimos y nos apartamos del mal. Y algunos de nosotros que andamos desbocados en el mundo, en el pecado, entonces paramos para corregir y corregimos. Y hoy podemos estar aquí de pie o en pie delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Porque de otra manera posiblemente ya no existiríamos. Pero gracias a Dios por las personas que usaron de misericordia para hablarnos la palabra de Dios
y que lo hicieron con toda la verdad de Dios, andando con la rectitud, como lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y por lo tanto entonces nos corregimos del mal, nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado. El temor a Dios es maravilloso. Aleluya. El capítulo 8, verso 13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. La aborrece el Señor. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. De ninguna manera mirar el pecado de buenos ojos, para acariciarlo, no, para contemplarlo, de ninguna manera, sino mirarlo de malos ojos, aborrecer el pecado, verdaderamente teniéndolo como inmundo, sí, teniéndolo como inmundo, como algo, y no algo, sino que la verdad que nos puede llevar al fracaso de nuestra vida cristiana, al fracaso de nuestra vida espiritual, o que nos puede llevar a la condenación. Por lo tanto, hay que aborrecer el pecado, no amarlo en ninguna manera, no, de ninguna manera. Así nuestro adversario nos lo brinde de alguna manera muy fácil, muy a mano, lo más fácil de hacerlo, lo más fácil de vivirlo o practicarlo, hay que aborrecerlo y hay que desecharlo. Gloria a Dios. La Biblia está diciendo, la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos. Vamos a mirarlo en la primera carta de San Juan Apóstol, primera carta de San Juan Apóstol, en el capítulo 2 de las Escrituras, de la palabra del Señor. Primera carta, capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y por lo tanto es que nosotros no podemos amarlo. Así el diablo, Satanás, el diablo, nos lo ponga a la mano, ¿sí? Nos lo pueda servir, como escuché un hermano decir una ocasión, así nos lo sirve en bandeja de oro. Hay que desecharlo. En la Biblia encontramos un testimonio de un hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios, a quien el diablo, Satanás, le puso el pecado a la mano. Sí, a la mano. Cuando se lo servía en bandeja de plata o en bandeja de oro, pero de todas maneras él lo rechazó. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hizo? Por el temor que él tenía a Dios. Por el temor a Dios. Voy a mirarlo en el capítulo 39 del libro de Génesis. Génesis capítulo 39.
los siguientes versos o siguientes versículos de la palabra del Señor, hablando de este hombre llamado José, en la casa de Potifar, de un egipcio. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Ve cómo en este hombre está Dios, y este hombre está con Dios, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía a él, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder todo, en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, el egipcio, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Estaba propiamente sola la señora, aquella mujer, y él, los dos, como se acostumbra decir, mano a mano. ¿Qué nos impide? Aquí no hay nada que nos impida. ¿Quién nos puede estorbar? ¿Quién nos puede criticar? Nadie. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, y corrió, y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo no quise. Sí, y yo di grandes voces, gritos, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Bueno, entonces vemos un hombre temeroso de Dios,
temeroso de Dios, en un lugar donde propiamente cualquier persona que no tenga el temor de Dios aprovecha la oportunidad. Dice, esta es la oportunidad y no la puedo despreciar. Pero un creyente de Dios, un hijo de Dios, temeroso de Dios, valga lo que valga, cueste lo que cueste, sea como sea, como esté dispuesta a la oportunidad, la rechaza. La rechaza. Gloria al Señor. Y no acepta la oportunidad que el diablo le está poniendo por delante. Dos cosas, dijo él: tu marido o mi señor, mi patrón, mi gobernante, dos cosas me ha exigido de ti, que sos su mujer. Y la otra es la siguiente: ¿y cómo podría yo pecar contra Dios? Eso estaría muy bien. Sos una mujer, yo soy un hombre. Y todas las cosas me son posibles, ¿verdad? Y todas las cosas me son posibles. Hay cosas que no pueden ser posibles, pero que nosotros no podemos aceptarlas. Sí, no podemos aceptarlas. Todo me es posible, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es posible, pero no todo me edifica. Es así. Entonces dijo él: ¿y cómo podría yo pecar contra Dios? El caso no sería tanto el tener contigo la relación sexual, sino que el caso es más grave. El caso grave es yo ir a pecar contra Dios, y es lo que yo no quiero hacer: pecar contra mi Señor. Respeto a Dios, temo a Dios, lo respeto a Él, le guardo reverencia. Y eso tenemos que hacer los hombres cristianos, nosotros los cristianos, y las mujeres cristianas. Gloria al Señor. Porque en el temor de Dios nos guardamos para el Señor, nos cuidamos de Dios, y no solamente de un caso de estos, sino de otros muchos casos. Porque tenemos que salvaguardar nuestra salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Salvaguardar la salvación de nuestras almas. ¿Y qué se sabe de un creyente de 30, 40 años de vida cristiana, vida espiritual, y que por un momento de pasión de 5 minutos, de 10 minutos, pierda su tiempo? 30, 40, 50 años de vida cristiana, y además esto pierda su salvación, ¿verdad? Un creyente temeroso de Dios no hace eso. Nunca. Gloria al Señor. Se guarda en el temor de Dios para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. El temor a Dios es vida en el Señor nuestro Jesucristo. Gloria al Señor. Es salvación y es vida eterna en el Señor Jesucristo. Reitero los versículos del capítulo 20 del libro de Éxodo, y vamos a orar y darle gracias a Dios en esta mañana por su bendita y gloriosa palabra del Señor. Gloria a Dios. El versículo 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios está delante de nosotros para guardarnos de no pecar. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanzas al Rey. Guardarnos para Dios y vivir una vida de santidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y ser ejemplo para mucha gente. Ser ejemplo en nuestra casa, en nuestro hogar,
ser ejemplo en la iglesia, ser ejemplo a las demás personas y dar un buen testimonio. Gloria al Señor, que pueda engrandecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y pueda exaltar al Dios que nos ha salvado, a este Dios todopoderoso, nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesucristo. Aleluya. Oramos a Dios dándole gracias a Él por su palabra, en su nombre glorioso y santo de Jesús. Señor, yo te doy las gracias, amado Dios, en esta hora, esta tarde, este día de hoy. Gracias, Señor, por regalarme esta bella oportunidad. Gracias, Señor, me has permitido predicar tu palabra. Espero que esta palabra tuya, divina y gloriosa, esta palabra, Señor, lo haya sido de grande bendición para tu iglesia, para cada uno de todos nosotros aquí presentes y de todos los que nos han escuchado, me han escuchado en esta mañana, este día de hoy, a través de las redes sociales. Gracias, Padre, por tu misericordia. Derrama bendición sobre tu iglesia. Bendícenos y prospéranos cada día en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, y concédenos, Señor, que el temor de tu palabra se apodere cada día más en nuestras vidas, en nuestros corazones, para guardarnos, Señor, de ir a pecar contra ti. Amén.